Saludos amigos y hermanos, la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Por la gracia de Dios estamos en otro Más cerca estoy, un espacio donde oramos juntos, estudiamos siempre un tema de la palabra de Dios o con base en las Sagradas Escrituras y donde podemos también compartir con otras personas para que puedan crecer en la gracia y fortalecer su fe ante los desafíos que vive el mundo y la preparación que deben tener para el encuentro con Cristo Jesús. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante. En muchos círculos, aún de la cristiandad, ha sido un tema controversial. Estaremos hablando de uno de los episodios bíblicos de la antigüedad que captan la atención por los elementos que intervienen allí. Estamos hablando acerca de la pitonisa de Endor. La pitonisa de Endor y la influencia que tuvo en los últimos episodios de la vida de Saúl y su familia. Eventos trascendentales, qué es lo que realmente ocurrió en esa sesión espiritista, en esa sesión donde Saúl quiso consultar. Todos esos detalles los vamos a ver a la luz de la Escritura. Tenga su Biblia a mano y tenga también algún resaltador o algún lápiz para marcar algunos textos que con frecuencia se pasan por encima o de manera muy superficial cuando se está leyendo este pasaje por el hecho de que cautiva lo que es la narrativa en esta importantísima historia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ahora y siempre. Señor, en esta hora queremos solicitarte encarecidamente por cada persona que ha solicitado la oración intercesora, por cada persona que está clamando, que está pidiendo, que está buscando, que está tocando a tu puerta en esta hora, para recibir una pronta respuesta con la seguridad de que el Altísimo está hablando o guiando su vida. En esta hora te presentamos los casos de salud, de familia, de empleos, de estudios. Señor, clamores por situaciones que están enfrentando y situaciones que se le han dado especialmente en el marco de esta crisis e incertidumbre global. Mientras todo retorna o puede ir retornando a la normalidad, queremos que tú estés bien cerca de esas personas diciéndole no temas que yo estoy contigo. También queremos, Señor, en esta hora poner en tus manos a aquellas personas que en su corazón han sentido la necesidad de estar en paz con Dios, han sentido la necesidad de entregarse a ti para que sus nombres se inscriban en el libro de la vida del Cordero. Aquellos que están orando por su bautismo, aquellos que están aún luchando. Queremos, Señor, que sientan que las cadenas quedan rotas en esta hora por la sangre de Cristo y que también las puertas se abren delante de ellos y que tú llegas a su vida, llegas a su hogar y pronuncia las palabras que le dijiste a Zaqueo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Te rogamos, Señor, que en cada uno de los hogares de los amigos, en cada uno de los lugares donde cada uno esté en este momento conectado, pueda también recibir la bendición del Todopoderoso. Al abrir tu palabra, guíanos a toda verdad con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez, amigos y hermanos, por estar allí, listos ahora para iniciar el estudio de la palabra. La pitonisa de Endor es el título que le hemos dado al estudio de este día. Y quiero que abramos nuestras Biblias en el libro primero de Samuel, en el capítulo 28. Libro primero de Samuel, capítulo 28. Note el marco general de esta interesante historia. Dice así: aconteció que en aquellos días los filisteos se reunieron con todas sus fuerzas para pelear contra Israel. Era el tiempo de la monarquía, todavía el rey Saúl estaba al frente de la nación, especialmente frente al ejército. David estaba huyendo de Saúl por las situaciones que se dieron entre ellos, especialmente la persecución tenaz que desató por envidia y por la posesión de un mal espíritu. Saúl emprendió toda su furia entonces contra este siervo de Dios, David. Y aquí está hablando entonces de ese último gran desafío que enfrentaría el rey Saúl, un desafío enorme. Todas las fuerzas de los filisteos estaban ahora contra él, se pusieron en orden de batalla. Y el versículo 3 de este capítulo 28 del libro primero de Samuel
este versículo 3 presenta lo siguiente, un paréntesis hace allí quien está narrando el acontecimiento para que nosotros entendamos los eventos que tendrán lugar y los fenómenos naturales o sobrenaturales que tendrán también lugar. Note lo que dice la palabra. Libro primero de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Libro primero de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Dice así: ya Samuel había muerto. Note lo que está planteando. Ya Samuel había muerto. Esta parte ya en el capítulo 25 de este mismo libro primero de Samuel, pero aquí quiere dejarlo en claro para que alguien no se confunda con lo que va a ocurrir a continuación. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían dado sepultura en Ramá, en su ciudad. Está diciendo, estaba sepultado, lo habían finalmente llevado a ese lugar. Y Saúl, de paso, note otro detalle que tampoco es casual, todo esto está en la introducción del capítulo. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y a los adivinos. En algún momento de lucidez, en algún momento que estuvo de cerca con la voluntad de Dios, este rey Saúl había extirpado todos aquellos que intentaban algún tipo de comunicación con los muertos, los encantadores, los adivinos, los astrólogos, los que practicaban todo ese sinnúmero de prácticas idolátricas que Dios había condenado incluso desde el Pentateuco. Él había hecho una limpieza en la tierra. Esto está dando por sentado en el versículo 3. Luego el versículo 4 nos dice: y se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó todo el ejército y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento enemigo, el campamento de los filisteos, tuvo miedo, tembló al ver las fuerzas que se habían reunido contra él. Claro, su principal temor no era tanto por las fuerzas enemigas. Ya él los había enfrentado desde que fue llamado por el Señor a ocupar el lugar del rey de Israel. Él vio cómo la mano de Jehová obraba en forma poderosa y que el Señor no dependía ni siquiera de los números para derrotar al enemigo. Así que su temor venía justamente porque se había apartado de Dios, se había alejado de la voluntad del Altísimo y ahora lo sobrecogió temor. Estaba temblando y dice el versículo 5 en la segunda parte que se turbó su corazón en gran manera. Estaba angustiado, estaba turbado. Y entonces en el versículo 6 dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Esta consulta de Saúl no fue una consulta de corazón, buscándolo con arrepentimiento. Se había alejado de él, se había apartado de él, tenía que buscar la reconciliación, tenía que quitar todo obstáculo posible para poder consultar al Señor, pero no, simplemente vino usándolo como una práctica también de adivinación, a ver qué iba a ocurrir, a ver qué iba a pasar. En ese sentido, porque la Biblia nos muestra que cada vez que una persona buscaba a Dios de corazón, no importa lo profundo a donde estuviera, Dios lo escuchaba. Recordamos el caso del rey Manasés, quien posteriormente, un hombre entregado a la idolatría, habiendo asesinado a gran cantidad de profetas, incluyendo al profeta Isaías, después de más de 50 años de reinado malvado, se arrepintió y Dios lo aceptó. Así que en el caso de Saúl, cuando nos está diciendo que Jehová no lo oyó, realmente fue porque no lo buscó de corazón. En su desesperación, ni por profeta, no le respondió por sueño, ni por visión. Esos detalles está hablando porque son los medios que la Biblia identifica mediante los cuales Dios se comunica. Dios no tiene otra forma de comunicarse con el ser humano que no sea a través de visión o sueños. El Urim, que era practicado también en el santuario con el sumo sacerdote, y también a través de profeta. Fuera de ahí, Dios no usa ningún otro medio para comunicarse con el ser humano y por eso da los detalles. No solo dice no le respondió, detalla a través de qué medios no le respondió. Es importante prestar atención a esos detalles que nos está dando el texto. En el versículo 7 dice: entonces Saúl, al ver que no logró respuesta, ni por sueño, ni visión, ni Urim, ni profeta, entonces Saúl dijo a sus criados: buscad a una mujer que tenga espíritu de adivinación.
No de ahora. Ahora el rey Saúl desciende a lo más bajo. Lo que él mismo había condenado con anterioridad, según nos dice el versículo 3, que él había extirpado del país, los había arrojado, había hecho una limpieza de los encantadores, de los adivinos, los que practicaban la astrología, la adivinación, la clarividencia. Ahora nos está diciendo que él, lo que antes había condenado, ahora lo estaba practicando. Busquen una mujer, le dijo, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación. ¿A qué se refería con esto de un espíritu de adivinación? ¿Acaso sería un espíritu que Dios provee para que la persona adivine? ¿Es un espíritu bueno? Bueno, la Biblia se explica a ella misma. Veamos el otro caso donde la Biblia menciona un espíritu de adivinación. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 16, y algunos estarán recordando la experiencia donde interviene el apóstol Pablo y también Silas. Hechos, capítulo 16, versículos 16 al 18. Hechos 16, 16. Dice la palabra, hablando aquí Lucas acerca de la experiencia que tuvieron. Aconteció que mientras íbamos a la oración, a la hora de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Note, algo similar, que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos practicando la adivinación. Eso se ve hasta el día de hoy, donde alguien pretende tener un espíritu de adivinación para adivinar, para decirle a la persona sobre el mañana, sobre su futuro, sobre los negocios, sobre su vida amorosa. Y la gente ignorantes de la verdad, esclavizados en la ignorancia y en las prácticas idolátricas, se forman largas filas, largas colas por personas que quieren consultarle. El ser humano desviado de la verdad es capaz de hacer eso y pagar grandes sumas de dinero. Algunos en temporadas como esta lo han estado haciendo de manera online y consultando también a mediums, a algunos que se dan por adivinos, a astrólogos, a clarividentes, en fin, espíritu de adivinación. Y le daba gran ganancia a esta muchacha que era esclava a sus amos practicando la adivinación. Esa muchacha siguió a Pablo, dice Lucas, seguía a Pablo y a nosotros, dando voces y diciendo, estos hombres, atención, noten cómo el enemigo no solo usa la mentira, sino cómo se apropia de la verdad cuando le conviene a su propósito. Note, estos hombres, decía ella, por el espíritu de adivinación, estos hombres, refiriéndose a Pablo y a Silas, son siervos del Dios Altísimo. Pregunto, ¿eso era verdad o era mentira? Era verdad. Así que el diablo no solo usa la mentira, también se apropia de la verdad cuando quiere lograr un fin, como vamos a ver. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Era verdad lo que estaba diciendo este espíritu de adivinación, pero la razón por la que estaba diciendo una verdad era para que las demás personas que estaban allí pensaran que el espíritu que estaba en la muchacha, el espíritu de adivinación, y el espíritu que dirigía a Pablo y a Silas, el Espíritu Santo, era una misma cosa. Quería crear confusión. Y por eso, de manera sorpresiva, esta muchacha poseída por ese espíritu de adivinación estaba aparentemente dándole la bienvenida y reuniéndole gente. Vengan, que estos son siervos de Dios. Pero el Espíritu Santo le dio discernimiento al apóstol Pablo y mediante el discernimiento le dijo, aunque le está recibiendo, aunque le está diciendo una verdad y le está dando la bienvenida, es un espíritu de demonio, ese espíritu de adivinación. Y entonces dice la palabra en el versículo 18 que esto lo hacía por muchos días, pero llegó a desagradarle a Pablo. Y Pablo se dio media vuelta y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquella misma hora. El apóstol Pablo reprendió a ese espíritu de adivinación, a ese espíritu de demonio, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y noten que inmediatamente tuvo que desaparecer, tuvo que huir del lugar, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. A ese espíritu de adivinación, a ese espíritu de demonio que está en esas prácticas, es que se está refiriendo aquí, donde volvemos en el libro primero de Samuel, capítulo 28, cuando Saúl dice, búsquenme una mujer que tenga un espíritu de adivinación, dice en el versículo 7, y entonces los criados les respondieron, mira, sí, hay una mujer, queda una, está en Endor,
tiene un espíritu de adivinación. Es interesante el hecho de que Endor estaba en el territorio de Israel, pero casi en la frontera con los filisteos. Así que estaba ubicada en un lugar estratégico. En un lugar estratégico el enemigo colocó este escenario para que este hombre que había abandonado a Dios, Saúl, que descendía a lo más profundo en el abismo del pecado y de las prácticas que ofenden al Señor, pues consultara a esta mujer. Y dice entonces el versículo 8 que el rey Saúl se disfrazó. Siempre que la persona va a hacer algo indebido, trata de ocultarse tras la sombra, trata de disfrazarse, no mostrar su identidad. Y en este caso, el rey tenía una razón adicional, y era el hecho de que él mismo había perseguido y había dado muerte a los adivinos, a los que practicaban la brujería, la hechicería, y ahora que iba a consultar a una de ellas, no podía ir al descubierto tal y como era. Así que se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres nada más, con 2 guardias, dice el versículo 8. Y él le dijo, cuando llegaron donde ella, le dice a la pitonisa, le dice a esta hechicera, a esta bruja, le dice, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Otra vez está la frase que ya hemos visto en la Biblia, como nos ha indicado que esto realmente es un espíritu de demonio, que Pablo tuvo que reprenderlo en el nombre de Jesús, por el espíritu de adivinación, que me haga subir a quien yo te dijere. Interesante. Que me haga subir. Una primera pista tenemos aquí. No le estaba diciendo, por ejemplo, ni siquiera como creen algunas personas, que los que se mueren se van al cielo y que me hagan bajar, sino que me haga subir. O sea, le estaba hablando de alguien que estaba en las regiones inferiores. Le estaba hablando de un poder no que viene de arriba, sino de un poder que viene de abajo. Hazme subir a quien yo te dijere. Son las mismas prácticas que se dan en el espiritismo. Ya cuando hablemos del espiritismo moderno veremos cómo esas prácticas están presentes hoy. Y dice entonces, y la mujer le dijo, la pitonisa le dice, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. Esto era tan impactante que el Espíritu Santo le estaba dando la oportunidad a Saúl todavía de que se retractara de esa práctica. Sin haberlo reconocido, ella le está refiriendo que el rey Saúl había desaparecido a los adivinos, que eso no era una práctica que se podía realizar así por así, y que estaba en riesgo su vida. Le dice, ¿cómo ha cortado la tierra los evocadores, los adivinos? ¿Por qué pues me pones tropiezo a mi vida? ¿Por qué vienes a probarme? Entonces Saúl le juró por Jehová, note, el que había abandonado a Jehová ahora estaba jurando por Jehová, estaba adicionando a su pecado, violentar el tercer mandamiento, estaba tomando el nombre de Jehová en vano. Le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. O sea, le estaba haciendo un juramento para que ella con confianza practicara como medium, pudiera conectar en el espiritismo para que se diera esta sesión. Y la mujer entonces le dijo, ¿a quién te haré venir? Ya le había hablado de que le hiciera subir. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Pero recuerde que el narrador bíblico ya nos dijo en el versículo 3 que Samuel ya había muerto y que había sido sepultado. ¿Ve? Dando a entender la enseñanza clara de la Biblia, los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, dice la palabra en Eclesiastés 9, 5 y 6. Así que por esto dio ese detalle al inicio, no porque allí fuera que muriera Samuel, porque ya en el capítulo 25 lo había dicho. Aquí lo está recordando para que el que está estudiando la palabra vaya con la mente preparada para lo que va a ocurrir. Y dice en el versículo 12, y viendo la mujer a Samuel, interesante que el narrador bíblico que conoce los detalles posteriores está diciendo que ella vio a Samuel, pero vamos a ver que realmente ella no vio a Samuel. El mismo texto lo indica. Vamos a ver por qué ella llega a la conclusión de que es Samuel. Dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer entonces a Saúl. Mire, tan pronto hizo aparición esta entidad sobrenatural, este demonio, tan pronto apareció, ella le habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? O sea, ella ahora sabía que el que estaba enfrente con el disfraz era el rey Saúl. ¿Cómo lo supo? Tan pronto apareció la entidad sobrenatural.
¿Por qué de repente una persona se sorprende que cuando va a un centro de hechicería, a un centro de espiritismo, a un centro de clarividencia, como le llaman, a un centro de brujería, cualquiera de los nombres, por qué se sorprende que el que está practicando esta adivinación le puede describir su vida, le puede decir sus problemas, le puede hablar de su familia? ¿Por qué una entidad sobrenatural está allí? Un poder espiritista que obra desde abajo. Y dice la palabra que no es maravilla. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice, no es maravilla, porque el propio Satanás puede presentarse como un ángel de luz. Tiene ese poder aquí en la tierra. Y entonces por eso inmediatamente este espíritu le comunicó: te está engañando, ese es el mismo Saúl. Note, y entonces ella dice, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y él le dijo, no temas, tranquila. ¿Qué has visto? Note, ahora Saúl le pregunta a la pitonisa Endor, ¿qué has visto? Y la mujer le responde a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. No, note esta descripción. Ella realmente no vio a Samuel. Ustedes van a ver ahora quién es que le dice que es Samuel. Pero el narrador bíblico, como conoce los detalles de la historia completa aquí, nos está anticipando a quién ella entendió que vio, producto de lo que vamos a ver ahora. Pero esto de que dioses que suben de la tierra, ¿qué nos recuerda? Ese primer engaño en la Biblia, de ese primer contacto espiritista con el enemigo. Génesis capítulo 3, ¿qué le dijo la serpiente? ¿Seréis como qué? Como dioses. Y ahora dice ella que veo dioses que suben de la tierra. Era la misma serpiente antigua que estaba hablando, con el mismo lenguaje, con las mismas figuras. Y entonces dice la palabra que cuando ella le dice, visto dioses que suben de la tierra, entonces él le preguntó, ¿y cuál es su forma? Le pregunta a Saúl a la pitonisa Endor, y ella responde, dice, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces atendió, atención, el hombre que estaba apartado de Dios, el hombre que había descendido al pozo más profundo del error, ese hombre, Saúl, entendió que era Samuel. Fue Saúl que entendió que era Samuel. No es que era Samuel el que se estaba apareciendo allí, del cual dice ya la Biblia que había muerto y había sido sepultado. Y el Dios que no se comunicó con Saúl, ni por Urim, ni por profeta, ni por sueño ni visión, no iba a utilizar una práctica hechicera, no iba a practicar, no iba a aprovechar una práctica que Dios mismo había censurado en la palabra, el intento de comunicarse con los muertos, algo que es abominación a Jehová, porque con quien realmente se comuniquen con los demonios, con ese poder sobrenatural, no iba a utilizar ese sistema para comunicarse. Y entonces aquí por eso llega Saúl, en ese ambiente, claro, a la conclusión de que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Ahí estaba Saúl humillado, adorando a un demonio. Noten a qué había llegado este hombre, que en sus momentos de lucidez, de obediencia al Señor, había extirpado esas prácticas. Ahora se estaba arrodillando ante un espíritu de demonio. Y entonces en el versículo 15 dice lo que entendía Samuel, lo que entendía Saúl que estaba ocurriendo. Saúl entendía que Samuel le estaba hablando. Dice, Samuel le dijo, sabemos que era un espíritu de demonio, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Claro, tenía que hacerle el teatro, el drama, como si había él venido del más allá. Le dice, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Él no dijo que él había abandonado a Dios, sino que Dios se había apartado de él. Está dando como respuesta, como explicación. Y dice, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño, ni por ningún tipo de llamado, porque por eso te he llamado, le dice él al Espíritu, te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel, dice el narrador, le dijo a Saúl, recuerde que Saúl está entendiendo que Samuel es que le está hablando, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo. Noten que en toda la declaración, aunque el diablo dice algunas verdades, no puede dejar de decir alguna mentira, de entrar alguna ponzoña, decirle que Jehová era su enemigo.
Es lo que el diablo ha querido que el ser humano piense. Es lo que el diablo ha querido que los pecadores piensen, que Dios es su enemigo. Dios no es el enemigo de la humanidad, no es el enemigo ni siquiera de los que están en pecado. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Y Dios siempre lo está buscando hasta el momento final para que se arrepienta. Así que en esas palabras también descubrimos quién era que estaba hablando al decirle que Jehová era su enemigo. Porque realmente Saúl todavía estaba con una gran oportunidad, como vamos a ver en breve. Cosa que el enemigo no quería que en ese momento la supiera Saúl, sino que se desesperara. Y dice el versículo 17. Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, dando a entender que él es Samuel. Noten en su engaño, cada vez que le habla, quiere certificar que realmente él es Samuel. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Aquí vuelve a decirle algunas verdades para captar su atención. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, le está recordando uno de los errores de su vida. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Sin embargo, como vamos a ver, no fue esa la razón de la caída de Saúl ni de su perdición ahora al final. Pero el enemigo quiere que él se desespere y le dice, como tú no obedeciste, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. O sea, le está ahora practicando esto de la adivinación. Tú vas a caer delante de ellos, vas a perecer. Y claro, alguien dice, ¿y el enemigo puede conocer el futuro? El enemigo sabía lo que Dios había determinado porque Dios ya lo había declarado. Número uno, Dios lo había declarado. Y el enemigo conoce la palabra como la conocemos también y mucho mejor de ahí, solo que no la practica. Recuerde que el diablo conoce la verdad. Del diablo dice Juan 8:44 que él no ha permanecido en la verdad, pero de que la conoce. Así toda persona que conoce la verdad y no permanece en ella, están dando entonces los mismos caminos del enemigo. Solo que el ser humano todavía tiene oportunidad y gracia. Ya el enemigo no tiene, su gracia terminó. Y por eso trata de desesperar al ser humano. Y le dice, Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana, atención, otra palabra que revela que era el enemigo. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos. ¿Dónde? ¿Dónde iban a estar? Aquí el espíritu de demonio que se está haciendo pasar por Samuel, que ya había muerto, ¿verdad? Samuel, un profeta fiel de Dios, que ya había muerto, le está diciendo, mañana no te preocupes, mañana tú vas a estar conmigo. Oye, Jehová es tu enemigo, se apartó de ti. Hoy los filisteos lo van a derrotar a ti, van a morir. Ustedes no tienen forma ni alternativa. Y Saúl, un hombre que está perdido virtualmente, que ahora está cayendo más profundo. Samuel, aparentemente Samuel, el espíritu demonio que se está pasando por Saúl, le dice, mañana ustedes van a estar conmigo. ¿Pero dónde? ¿En qué lugar iban a estar con él? Porque el profeta Samuel, aunque estaba muerto, aunque nada sabía, sabemos que está a salvo, está sellado para vida eterna. Pero este Saúl que estaba muriendo en la profundidad del pecado, apartándose y yéndose cada vez más lejos, ¿a dónde iba a ir? Realmente al único lugar que podía ir era a la tumba, no podía ir a ningún otro lugar, pero aquí el espíritu demonio le está diciendo que sí, que se va a ir al más allá, a algún lugar con él, que van a estar en el mismo lugar. O sea que el destino final de Saúl y el de Samuel iba a ser el mismo. Note qué engaño el de este demonio que se está haciendo pasar por Samuel. Mañana ustedes van a estar conmigo. Aquí realmente le estaba también dejando entrever, aunque no lo entendió así, que realmente era el enemigo. Y Jehová entregará también al ejército en manos de los filisteos. Noten lo interesante de toda esta descripción, cómo el enemigo, aunque se apropia de la verdad para lograr sus fines, siempre vemos su ponzoña, siempre vemos su mano oscura y siempre se deja delatar por alguna mentira. La razón por la que finalmente Saúl estaba perdido no era ni siquiera por el asunto de Amalec. Por el asunto de Amalec, por no obedecer a Dios, él fue desechado como rey, pero no como individuo, no como persona, no para su salvación. Lo que realmente llenó la copa y por lo que realmente se perdió Saúl, ¿sabe por qué fue? No tenemos que especular, no hay que especular. La Biblia lo dice de manera clara. Ve conmigo a este pasaje que está en el libro primero de las Crónicas, capítulo 10. Libro primero de las Crónicas, un poco más adelante,
Mira que la Biblia dice por qué fue que finalmente se perdió Saúl. Libro primero de las Crónicas, capítulo 10. Interesante. Vamos a leer versículos 13 y 14. Libro primero de las Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Creo que ya todos pueden tener este pasaje para que lo leamos. Libro primero de las Crónicas, 10, 13 y 14. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina, a la pitonisa de Endor. Esa fue la razón por la que se perdió, por estar hablando con ese espíritu demonio que se hizo pasar por Samuel. Justamente por eso, ahí fue que llenó la copa. Todavía, por eso la pitonisa misma se resistió en el momento. Por eso ella misma, pero es que Saúl ha prohibido. Y era Saúl que estaba disfrazado allí para que entendiera. Tú mismo no estabas de acuerdo con esto. O sea, piensa en tus momentos de lucidez, tus momentos de consagración, cuando estabas en lo mejor de tu vida. El Espíritu Santo, aún en el último momento, intentando captar la atención, despertar el interés, sensibilizar ese corazón. Qué terrible, qué trágico. Y así la palabra de Dios describe entonces por qué se perdió Saúl. Porque consultó a una divina, y dice el versículo 14, y no consultó a Jehová. Aunque usted ve que dice que él consultó a Jehová, no, él quiso investigar rápidamente qué va a pasar, pregúntale a Jehová, pero no fue que fue y se humilló delante del Señor. Y ahora dice la palabra allí en el libro primero de Samuel, capítulo 28, que después que el espíritu demonio habló con él, él cayó de rodillas y lo adoró. Toda esa práctica la realizó delante de esa entidad. Y entonces dice, no consultó a Jehová. Por esa causa Jehová lo mató y traspasó el reino de David a su hijo. Lo que llenó la copa fue esa práctica espiritista, intentar comunicarse con los muertos, pero que en realidad con quien se comunica es con un espíritu de demonio, como hemos visto en las Escrituras. Así que queda bien claro este pasaje, que cuando se lee a veces de manera rápida, hay algunos versículos que parecieran dejar una laguna, pero vemos cómo la Biblia se explica ella misma de manera tan interesante, y vemos cómo el enemigo en ese último momento donde Saúl estaba viviendo sus últimos minutos de gracia, lo entretuvo el espíritu demonio haciéndose pasar por Samuel y no le hizo ver que todavía tenía oportunidad de retractarse, y que por lo que se perdería y moriría finalmente sería por consultar a una divina, como dice el libro primero de las Crónicas, capítulo 10, versículo 13. Qué interesante poder ver cada tema a la luz de las Escrituras. Qué bendición poder ver la descripción que hace la palabra. Hemos visto cómo cuando vino el momento dramático en la vida de este rey Saúl, primer rey de Israel, su final pudo ser distinto. Cómo se atemorizó, se llenó de pavor, dice la palabra, cuando vio las fuerzas enemigas. No por el hecho de que fueran numerosas sencillamente, sino porque no estaba con Jehová a su lado. Porque él había abandonado a Jehová y había persistido en contra de hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios le estaba dando la oportunidad de que por ese temor que le sobrecogió, buscara a Jehová, no como una consulta sencilla, sino que se humillara delante de Jehová, pidiera perdón por sus pecados, y Dios le hubiera recibido, le hubiera mostrado todo. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personas que parecían endurecidas, que ya no tenían alternativa, como el caso de Manasés que hemos mencionado, y otros tantos que Dios lo escuchó hasta en los últimos minutos, como el caso del ladrón en la cruz? Dios siempre tiene la gracia abierta para el ser humano, pero cuando el ser humano desecha aún la última oportunidad, y aún Dios utilizando hasta los mismos que están en el error para despertar la conciencia de uno de sus hijos, eso fue lo que hizo. Estaba usando a la misma pitonisa con las primeras palabras que le dijo para que él despertara, cuando le dijo, mira, pero es que no se puede practicar esto, tú estás poniéndome un gancho a mí, una prueba, una trampa, porque el rey Saúl ha prohibido esto. Y era el mismo rey que estaba allí, era el mismo rey el que estaba justamente disfrazado consultando a la pitonisa de Endor. Y vimos también que no fue en realidad que Samuel apareció en esta sesión espiritista. Mediante el espíritu de adivinación vemos que lo que describe el enemigo que subían eran dioses, como dice la misma expresión de Génesis 3, seréis como dioses, esas entidades que el enemigo ha propagado y ha promovido desde el principio. Y fue Saúl
el hombre que estaba en el error. Fue Saúl el que se había alejado tanto de Dios, el que entendió él que ese espíritu, que esa figura que le describió la pitonisa, que era Samuel. Él entendió que era Samuel y por eso en la narración entonces se personifica como si realmente fuera Samuel. Pero vemos en la verdad lo que nos dice la palabra. Esta práctica espiritista, que es también copiada en muchos lugares del mundo, déjeme decirle, quiero darle algunos detalles. Por ejemplo, en la edición de El Mundo, la edición del periódico digital El Mundo, muy conocido, sobre todo en la parte hispana del planeta Tierra, en la edición de hace poco se hablaba acerca de una investigación que llegó a revelar un periódico muy conocido y de gran prestigio en el mundo, titulado así mismo, se llama así mismo el diario El Mundo. Una investigación, dice allí, revela la obsesión del desaparecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, por consultar videntes, hacer sesiones de Ouija, la tabla de la Ouija, que en muchos lugares se practica como si fuera un juego, y hasta practicar rituales de santería cubana. En el Palacio Presidencial de Miraflores se hacen rituales de espiritismo, revela ese diario internacional de impacto global que se llama El Mundo. Pero no solo eso, un personaje es conocido, sobre todo en Latinoamérica, como el medium de los presidentes. Es, por así decirlo, la edición moderna de la pitonisa de Endor, el medium de los presidentes. Así como ese rey fue capaz de bajar y descender para consultar a una pitonisa, ahora está hablando de que gobernantes consultan a este medium. ¿Sabe cómo se llama? René Boyero. René Boyero. Él cuando consulta a personas no da nombres de quienes le consultan, pero él asegura que es parte de su secreto profesional, pero que en América Latina, él que nació en Córdoba, Argentina, es ampliamente conocido por haber atendido no solo a los principales presidentes de Latinoamérica, sino también a la gente de confianza de ellos. Ese medium argentino también ha consultado a innumerables empresarios, trabajadores que van en busca también de que él le diga alguna palabra que según ellos los oriente. Y ya en total, dice él, ha consultado a más de 100,000 personas en Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, en el DF de México, en Guadalajara también México, en San José, Costa Rica, en Miami, y aunque esporádicamente también aparece en otros lugares. Y él dice que tanto para los creyentes como para los no creyentes él está disponible. Note cómo el enemigo se presenta de una manera que intenta atraer a una personas que conocen la verdad. Y él dice que muchas veces él hace su consulta sencillamente con ver a la persona y estrechar su mano. Dice que cuando la ve, a través de sus ojos ve el espíritu de la persona y que cuando estrecha su mano siente la energía y entonces puede augurarle todo lo que será, adivinarle todo lo que será su vida. Y este se ha especializado, repito, en gobernantes, jefes de Estado alrededor del mundo. La práctica que realizó allí el rey Saúl ha sido copiada también por muchos gobernantes en la actualidad que siguen practicando estas cosas, también en canales de televisión, programas donde famosos consultan también a mediums, son vistos tanto en canales nacionales como internacionales, son famosos los nombres de personas y todo esto indica que ese engaño del enemigo, que esa primera mentira que habló en el Edén cuando dijo que los muertos no mueren, dijo no moriréis, sigue siendo repetida y sigue siendo aceptado por millones de personas en el mundo. Pero solo Jehová de los ejércitos, solo el Señor Todopoderoso es capaz de conocer el futuro, es capaz de guiar nuestras vidas por sendero de justicia y sobre todo para no caer como cayó finalmente Saúl, un hombre que conocía la verdad, que descendió a ese pozo, a ese abismo por una consulta de brujería, de hechicería, con una medium, con una pitonisa que él mismo antes había censurado y había cumplido con su deber, ahora cayó al pozo más profundo. No te desconectes de la palabra y de la verdad, mi amigo y hermano. Tú que conoces la verdad, tú que has estado en contacto con las cosas de Dios, que has visto el poder milagroso de la mano de Jehová, tú que has repudiado las prácticas de espiritismo, las prácticas de hechicería, de medios, de clarividentes y de tantas cosas como le llamen, tú puedes caer en ese pozo si en algún momento te desconecta, porque el rey Saúl
llegó incluso en un momento a recibir el Espíritu de Jehová y a profetizar incluso, dice la palabra, pero ahora se apartó y vimos cómo terminó sus días. De esa manera lamentable, producto del temor. ¿Cuánto temor a veces sienten las personas en el mundo de hoy? Y donde van a recurrir con frecuencia es a lugares equivocados. No es un refugio la consulta de médiums, de espiritistas, de astrólogos, de ningún tipo de clarividente, de magos en lo absoluto. Refúgiate en la palabra y el Señor guiará tu vida hoy y por los siglos de los siglos. Si el Señor en esta hora a través del mensaje de su palabra, te animamos a entregarte en sus manos, a acercarte más a Él, a escribirnos y podremos en el nombre de Cristo ministrarte y poder depositar por la fe tu vida y la de los tuyos en las manos del Señor. Hoy vamos a orar en una forma especial, pero queremos recordarte, si deseas ser bautizado, recuerda, hemos anunciado ya que el listado de las personas que han decidido ser bautizados y los que están también tomando su decisión, lo tendremos el próximo sábado 13, segundo sábado de este mes de junio, será al mediodía ese gran bautismo para honra y gloria del Señor. Queremos hacer un programa especial de Más Cerca Estoy, justamente para llevar a los demás esa bendición que constituirá el momento cuando varias personas que han estado recibiendo el mensaje y aceptándolo en su corazón, van a ser liberados en forma definitiva por Cristo mediante ese bautismo de liberación, ese bautismo también de sanidad, que esperamos que en el nombre de Cristo sea de victoria. Oremos al Señor en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre siempre. En esta hora, Señor, te damos gracias por la luz que nos das con tu Santo Espíritu para entender las Escrituras. Gracias porque tú, Señor, no nos has enviado simplemente a leer la Biblia, sino a escudriñar las Escrituras y nos has permitido ver estos detalles interesantes para detectar al enemigo y reprenderlo por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que si alguno de nuestros amigos, algunos de los hermanos, algunos de los que se han conectado, tiene alguna situación en algún familiar, en algún amigo o en su vida, con alguno de estos espíritus que le ha engañado, que le ha arrastrado a esa bajeza espiritual, que tú le puedas llenar de valor en este momento y que la sangre de Cristo le pueda dar liberación y que esa persona pueda gozarse de servirte a ti y podamos escuchar pronto el testimonio de que tú desataste esa ligadura, le liberaste del enemigo y ahora le tienes como un siervo, como una sierva que proclama tu verdad. Te pido que visites a cada persona, cada lugar, cada situación que se ha mencionado en este listado especial y que hoy de manera especial, en este día, antes que termine este día, tú puedas manifestarte con poder en esas vidas, Señor. Envía a tus santos ángeles, que tu Santo Espíritu le asista y que tu misericordia nunca se aparte de ellos. También te pido por cada amigo y hermano que se ha conectado, que su fe sea grandemente recompensada, que las luchas que tienen algunos en su vida para entregarse a Cristo sean dadas las victorias por medio de nuestro Señor Jesucristo y que puedan también entregar su vida a aquel que murió para salvarlos. Te pido que aquellas personas que tienen algunas situaciones de emergencia, que necesitan una intervención inmediata, en esta misma hora, Señor, tú puedas glorificarte. Te pedimos, Señor, que sigas asistiendo a esa condición que hay en Nueva York y todo Estados Unidos, que tú puedas, Señor, llevar control a esas masas que se han desbordado en reclamos, en protestas, que tú, Señor, puedas impedir que más negocios, que propiedades sean dañadas en medio de todo este caos, que tú puedas llevar el control a esa situación y paz a los corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le siga bendiciendo y será hasta mañana.